Joder, la torre está en peligro por nuestra culpa y no nos hemos dado cuenta. ¿Richard? Leo decía mi nombre entre sueños de vez en cuando. Richard, ¿estás ahí? Pero esta vez no lo estaba diciendo entre sueños. Estaba despertando por fin. Leo, madre mía, ya era hora. ¿Cuánto tiempo llevo dormido? Un par de días. Buah, pues no te acerques tanto. Me tiene que oler el aliento a mofeta. Leo intentó levantarse, pero se lo impedí. Estate quieto, tienes las piernas bastante mal. Vas a tener que guardar reposo. Y cuando digo reposo, me refiero a reposo de verdad. Nada de irte por ahí a estudiar bichos cuando yo no esté mirando. ¿Hay bichos por ahí para estudiar? Preguntó, con esos ojos brillantes que ya anunciaban que mi advertencia iba a ser altamente ignorada. No, no hay bichos. Era mentira, claro. ¿Dónde estamos? Prepárate, porque han pasado muchas cosas desde que te fuiste a dormir. Le ayudé a sentarse en la cama apoyándole en los cojines y me senté a su lado para explicarle todo lo que había pasado en los capítulos 9, 10 y 11. Menudo desastre, dijo al final. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que ir al laboratorio y... Tú lo que tienes que hacer es dormir un poco más. Luego comemos. Por una vez en la vida, Leo me hizo caso y volvió a tumbarse sin soltar mi mano. Los días pasaron, y mientras Leo se recuperaba, yo no tuve tiempo de aburrirme. Aprendí el lenguaje de signos, que resultó mucho más práctico de lo que pensaba, además de contar con una sensibilidad que nunca había notado. También me enseñaron a utilizar los paraguas para desplazarme con las corrientes de aire. Era bastante intuitivo, como si supiera de dónde venían y hacia dónde iba a ir cada corriente. Acompañé a los inuits a explorar el vertedero para recolectar cosas útiles. Incluso encontré una colección de libros antiguos de vete tú a saber qué plantas serían. Mientras hojeaba los libros, la joven inuit que me había llevado hasta la aldea se acercó a mí. Su nombre era... bueno, no sé cómo se pronuncia, pero creo que lo que más se acerca es Naya. Tiene 9 años y más o menos comprende mi lenguaje, porque los inuits más mayores aún lo utilizan, pero no se le da bien hablarlo, aunque me había pedido que le enseñara y a veces la pobre lo intentaba. ¿Cómo está el amigo tuyo? Amigo no, novio. Está bien, yo creo que en realidad está perfectamente, pero le gusta exagerar. Ella soltó una de sus carcajadas que al principio me parecían exageradas, pero ahora me resultaban adorables. Le había cogido mucho cariño en muy poco tiempo. A veces pasa, con algunas personas, que se crea una conexión especial. Es algo que también me gustaría explorar algún día. No todos los lugares son externos, los internos también son interesantes. Así que aproveché que estábamos solos para preguntarle algo que me rondaba la cabeza desde que nos conocimos. ¿Por qué confiaste en mí? Ella señaló mi cabeza, que como siempre, seguía rodeada de cubitos alados. Ya me había acostumbrado a ellos y había dejado de sacudirme a cada rato. ¿Los cubitos? Naya afirmó con la cabeza, sonriendo de oreja a oreja, y yo me sonrojé. Claro, si las criaturas heladas confiaban en mí, no podía ser peligroso. Y entonces recordé cómo había aplastado a uno de ellos, y me sentí como una mierda. Creo que ella lo notó, porque enseguida cambió de tema y me pidió que le enseñara lo que había descubierto. Son cuadernos muy viejos, creo que de la planta nipón, pero no estoy seguro. Naya se quedó hojeándolos con interés y me pidió que le tradujera algunas cosas. Después de estar un rato hablando, me confesó que le encantaría salir de Yelum y descubrir plantas más cálidas. Yo creo que Koba te gustaría mucho. La he visitado un par de veces y vive gente interesante, cuanto menos. Tú me llevas. ¿Que si te llevo? Cuando seas más mayor, le dije, esta vez con gestos. Ella hizo el signo de promesa y yo se lo correspondí. Finalmente, Leo y yo nos despedimos de toda aquella buena gente que se había preocupado tanto por nosotros. Al principio utilizamos los paraguas para subir a Yelum desde la base de la bandeja, y cuando el viento perdió fuerza, tuvimos que caminar. Ni de coña me vas a llevar todo el rato a cuestas. Puedo andar con el bastón. Si caminas vamos a tardar el doble. Cuando me canse te bajo y ya está. Tú te mueres antes de admitir que estás cansado. Eres un cabezón. Tú te arrastras antes de admitir que prefieres ir a cuestas. ¿Pero qué dices? ¿Que me dejes? Shh. ¿Y ahora qué? Shh. ¿Qué? ¡Que te calles! La escarcha giraba en círculos a nuestro alrededor. Había algo oculto entre las columnas. Algo grande y sigiloso. Algo que parecía hecho de cristal. Y entonces sonó aquella brisa gélida.